Muy buenas tardes, Juan Chumpitas Valverde, Colegio de Abogados de Lima. Felicitaciones a tan selecto panel y mi pregunta va dirigida al doctor Javier Velázquez Quesquén. Y tomo la frase muy puntual y muy concreta que nos contagia seguro de entusiasmo a este auditorio cuando ha manifestado, doctor, que de lo que se trata precisamente es de la prosperidad compartida. En ese extremo, doctor Javier Velázquez Quesquén, por su aquilatada experiencia de gobernabilidad y gobernanza que tiene usted y los años repetidos en el Parlamento, por cierto, creo que nos puede dar visos de estrategias y aspectos puntuales que nos falta a los países de la comunidad andina para hacer el gran realce o el punto de partida para alcanzar esa meta que usted ha manifestado, prosperidad compartida, que es lo que nos está faltando muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables personalidades. Mi nombre es Cori Silva y me gustaría preguntarles... El mercado. Y cuando yo hablo de prosperidad compartida es lo que tenemos que comenzar a incorporar en lo que deben ser las agendas de los países que quieren legitimar sus modelos democráticos. Cuando hablé de México, es porque esta no es una idea que me vino a la cabeza. Ya el Banco Mundial desde el año pasado ha comenzado a hablar de la prosperidad compartida, y no como una proclama. La prosperidad compartida es lo siguiente: ya no es suficiente que los estados crezcan económicamente y tributen las empresas, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. El chorreo, el goteo, como queramos llamarlo, eso no es suficiente ya. Entonces ahora que volvemos a un mundo moderno, a un mundo con cambios incesantes, cuando se habla de la prosperidad compartida se habla de que los estados tienen la responsabilidad de atender al 40% de las personas que menos ingresos tienen, Pero no es solamente ponerlos en un programa, sino hay un conjunto de políticas públicas que tiene que implementar, y estas políticas públicas son objeto de medición del impacto que tiene la intervención pública. ¿Con qué fin? Con la finalidad de arrinconar este flagelo que se viene, que se llama desigualdad, que puede generar muchas convulsiones en el mundo. De tal manera que la prosperidad compartida es, como bien lo ha dicho el amigo, o sea, tú ganas, yo también gano. Esto no supone quitarle un centavo al empresario, ni expropiar ni quitarle un centavo a los tributos, sino que los estados, los gobiernos, tengan que, en base a la construcción de políticas públicas, orienten todo su esfuerzo a mejorar los ingresos del 40% de la gente que menos ingresos tiene. No estoy hablando de pobre, que menos ingresos tiene. ¿Para qué? Porque eso tiene una explicación. Pues si yo mejoro las condiciones de las personas que perciben el 40% de menos ingresos, si mejoro, esa persona va a consumir más, va a retroalimentar la economía. De tal manera que no vayan a desnaturalizar lo que yo pienso. Yo no creo en quitarle a los empresarios lo que tienen, qué sé yo. Pero yo sí creo que a ellos se les ha pasado la mano, porque ellos deberían producir y tributar. Pero ahora muchos de ellos quieren gobernar. Entonces las políticas públicas, y alguna vez Víctor Andrés lo dijo en un debate político, y no dejaba de tener razón, que las obras que se hacen en los países no responden a los intereses de la gente que verdaderamente lo necesita, sino algunos intereses económicos de gente mercantilista que no ven al Estado holísticamente, ¿no? También se ha hablado de lo de Francia, claro. Pero este es otro desafío que enfrentó la Comunidad Europea. No se aprobó la Constitución Europea en Francia, pero ¿acaso se ha derrumbado la ONU? No se ha derrumbado. ¿Se ha ido a Inglaterra con el Brexit? No. Hay movimientos independentistas, inclusive les he hablado de Polonia, de otros países que están cuestionando a la Unión Europea, pero la Unión Europea se ha trazado una meta. Cada logro tenemos un nuevo desafío que enfrentar. Y por no decir, por ejemplo, el gran escándalo que ha habido con la burocracia en Bruselas. Un escándalo de esos en el Perú, se hubiera caído un gobierno. Pero el sistema
el sistema de integración europeo está generando una institucionalidad tan robusta que permite sofocar ese tipo de expresiones que obviamente son en cierto modo justificadas. Y el tema de la moneda común, quiero explicarles brevemente. Raúl, el doctor Eduardo Chiquiliquín conoce un poco más de este tema, pero los procesos de integración tienen etapas, arrancan por ejemplo con acuerdos comerciales, luego a medida que van avanzando, van a los TLCs, luego van a uniones aduaneras, luego ya en una etapa ya desarrollada van al tema de una unión monetaria. No olviden, actualmente 27 países forman parte de la Unión Europea, pero solo 15 están en la euro, solo 15, ¿no? En la euro. Entonces, es un proceso, porque el proceso final es la unión política ya. Cuando hay una unión política, sucede lo que pasa en los Emiratos Árabes. Todavía son etapas, nosotros todavía estamos avanzando, tenemos un proceso de integración joven, pero lo que yo he querido llamar la atención con la información que he dado es que en las agendas de quienes pretenden gobernar el país, el tema de la integración es fundamental, como bien lo ha dicho, es gana-gana. Eso era con respecto al tema de la moneda común, y no sé si alguna pregunta se ha quedado en el tintero, ya la resolverá nuestro querido presidente del Parlamento andino, que él más conoce sobre el tema de integración. Bueno, vamos, antes de clausurar el evento, nos quedan pocos minutos, tomaremos un cafecito juntos, ahí discutiremos un poco más, los 20 segundos que le han quedado a usted. Por alusión, vamos a invitar al podio a su señoría, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, por favor. Está bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo no sé si me han invitado aquí porque he sido 5 veces parlamentario. Entonces eso te da cierta, ¿no?, connotación. Yo agradezco mucho. A ver, tengo algunas ideas. Los he escuchado a los 3 expositores brillantes. Agradezco mucho las palabras de Javier Velázquez Quesquén. Yo he competido con él. Hemos estado frente a frente varios años. Postulamos juntos a la presidencia del Congreso. Me ganó. Sacó 5 votos más que yo. Y yo me quedé preocupado y resentido por minutos solamente, porque después me di cuenta que lo iba a hacer bien. Y lo hizo tan bien que al final, cuando terminó su mandato, dije, oye, gracias a Dios no te gané, porque no hubiese sido un mejor presidente que tú nunca. A ver, yo creo que acá hay 2 o 3 cositas que quiero decir nada más. En primer lugar, América Latina se ha desintegrado. Estaba integrada. Cuando se firma el Tratado de Tordesillas en 1494 y se divide el mundo en 2, el João, el rey portugués, y los reyes católicos, se divide el mundo en 2 y se traza una línea en el centro del Atlántico. El África para los portugueses, América para los españoles. O sea, los 2 adversarios de la península ibérica se ponen de acuerdo en Tordesillas, que es famosa. Velázquez lo sabe, por supuesto, porque él es un hombre muy afectivo. Es famosa Tordesillas, aparte del tratado, porque está el convento de Santa Clara, donde estuvo encerrada 40 años Juana la Loca por amor. Y de amor sabe Velázquez Quesquén. Bueno, entonces, a la hora de dividir el mundo, el rey João le dijo a los reyes católicos que de navegación no sabían nada, los portugueses siempre han sido mejores navegantes, le dijo lo siguiente: señores, acá están las Azores arriba, las Islas Azores. Vamos a correr la línea 100 millas náuticas, porque si no tenemos que dividir las Azores en 2, y las Azores son portuguesas, así como las Islas Canarias son españolas. Entonces corrieron la línea 100 metros náuticas, y esas 100 millas náuticas
le tocó la puntita de América del Sur a los portugueses. La puntita. ¿Y dónde han acabado? Casi en el Pacífico. Al portugués no hay que darle muchas puntitas, porque llegan al otro lado, rápidamente. Se divide el mundo en dos, y ahí los portugueses ponen pie en América del Sur. Pero el resto era español. Eran reinos españoles, el virreinato de México y el del Perú. Eran dos virreinatos en todos los territorios españoles, dos virreinatos. Y después, ante la penetración portuguesa, 250 años después, se crean otros virreinatos y se divide el Perú. Arriba, Nueva Granada, lo que hoy día es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y abajo, Río de la Plata. El Perú lo dividen entonces, el Perú queda dividido en 3 virreinatos cuando pudo haber sido uno solo. Y después viene la Guerra de Independencia. Bolívar empieza por el norte, San Martín por el sur. Se reúnen en Guayaquil, no se ponen de acuerdo. Eso fue fatal. No puede haber dos soles en el firmamento. Y Bolívar le dijo a San Martín cuando llegó, primero llegó Bolívar, se adelantó, bienvenido libertador a tierra gran colombiana. Entonces, ante esa falta de acuerdo que fue fatal, entonces se divide el país, se dividen nuestros países en los sanmartinianos y los bolivarianos. Y entonces cuando, tiempo después, antes que Bolívar llegue al Perú y luego que llegó al Perú, estaba refugiado en Lima O'Higgins, libertador de Chile, que vino con la expedición libertadora de San Martín. Y a O'Higgins se ofreció a Bolívar cuando llegó para acompañarlo en Ayacucho, en Junín y en Ayacucho. Y Bolívar dijo que no. No, es un gran mariscal O'Higgins, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a opacar. O sea, O'Higgins, estando en Lima, en una especie de exilio de Chile, quería participar en Ayacucho, sobre todo en Junín, que es el preámbulo de Ayacucho, y estuvo sentado en Lima. Nadie lo llamó. Bolívar no lo llamó. Entonces no participó en Ayacucho. Claro, no querían ellos. O sea, había una... ¿Por qué? Porque venía con San Martín, había llegado con San Martín. Entonces, solamente el hecho de sanmartinianos y bolivarianos creó una división. Y la mejor prueba es Torre Tagle, que es famoso por el Palacio de Torre Tagle. Por eso. Pero Torre Tagle, ¿qué cosa hizo? Dio la libertad, el grito de libertad, en Trujillo el año 20, y años después acabó siendo realista, refugiado en el rey Felipe esperando que lleguen los españoles a rescatarlo. Y murió de escorbuto con su familia en el rey Felipe, después de Ayacucho. Entonces hemos surgido a la vida dividiéndonos en vez de unirnos. Brasil no es así. Brasil no tuvo guerra de independencia y Brasil es hoy día un solo estado. Aquí somos 22 naciones, con 22 líderes, o en ese momento mucho menos, pero había cada cual quería su liderazgo. Y cuando hemos querido unirnos, hemos fracasado. ¿Por qué fracasa la Confederación Perú-Boliviana? Porque la quería hacer Santa Cruz, que era boliviano, y Gamarra quería hacerla desde el punto de vista peruano, porque era peruano. Y la Confederación dividió nuestro país inmensamente grande en 3 estados, boliviano, norperuano y surperuano. Y en el caso de la Gran Colombia pasó una cosa parecida. Y después se fomentó, se ayudó, se alentó un poco la creación de la República de Ecuador, porque le convenía al Perú y a Colombia, 2 países grandes, tener un país sándwich en el centro, que pueda, digamos, aquilatar las tentaciones, como fue Uruguay con Brasil y Argentina. Y después viene la guerra, la Triple Alianza, que en vez de unirse los hispanoparlantes, se unieron a los lusoparlantes. Y viene la desgracia de Paraguay. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que integrarnos otra vez. Nos hemos desintegrado. Es cierto que hoy día lo estamos viendo en las Naciones Unidas, que antes que decía que no servía de mucho. Mi abuelo, que estuvo 25 años en las Naciones Unidas y la presidió, decía lo siguiente. Decía, 25 años, firmante de la Carta de Francisco el año 47, decía, cuando las Naciones Unidas, 2 países chicos se enfrentan,
ganan las Naciones Unidas. Cuando se enfrentan las Naciones Unidas un país grande a un país chico, gana el país grande. Y el día que se enfrenten dos países grandes, desaparecen las Naciones Unidas. Y eso es verdad. Y finalmente, tenemos que integrarnos. Lo que han dicho acá los expositores es una cosa cierta, hay que integrarnos. Cuesta mucho integrarnos. Estamos detenidos en el tiempo, no hemos avanzado más. Europa avanza más que nosotros. Ahora van a avanzar mucho más con el tema de Rusia. Mucho más. Pero ellos han avanzado más y han creado una moneda. Acá alguien preguntó sobre una moneda. El presidente Belunde creó el peso andino. Hay una norma inclusive que lo sustenta para la integración, o sea, una canasta de monedas que fije el valor del peso andino y poder hacer en nuestra América, por lo menos en los países andinos, empezar a trabajar ya con un peso andino. Y se trabajó en un momento con el peso andino. Entonces eso hay que rescatarlo. El Parlamento andino puede perfectamente bien, a pesar que no tiene normas vinculantes, plantear el tema, porque yo creo que por ahí podemos avanzar bastante en la integración. Y muchas gracias y disculpe que me hayan hecho hablar de esta manera.